Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el versículo hoy 15 del capítulo 24, Hechos de los Apóstoles. Ya ese me catuina lleva, ñañe puruña, mañana peñane putu uña, eva peñan de yara, omombe useñande. Es el discurso de Pablo siempre ante el procurador romano. Nos encontramos desde este versículo 10 que va hasta el versículo 22. Bueno, es muy lindo todo esto y esto nos va a ayudar, ¿verdad? A nosotros, queridos amigos, para entender más, cada vez más con esta autodefensa. O sea, Pablo él mismo se defiende. En cuanto que para el acusador, tanto Ananías como el que es sumo sacerdote, con algunos dice de los ancianos que vinieron trayendo a un abogado que se llama Tértulo, era para acusar directamente a Pablo. Por la pinta de este Tértulo es un conocido, ¿verdad? Es muy interesante por seguramente que su vida. Es un abogado, ciertamente así como nos dice aquí, luego nos cuenta. Y un cierto abogado llamado Tértulo, que declararon ante el procurador contra Pablo. Y aquí se habla de que seguramente que era de la cuestión helenística, ¿verdad? Los griegos, esta información helenística, Ambaretepona, y Ñecuá por la pinta. Y ya vimos luego lo primero lo que hace, casi el 60% si no es más, comienza luego, y mila curé pecha vaya moñepo no, ¿verdad? Porque todo va a favor del procurador Félix, o presentar su penambreo, de Félix, de Chaguán, de por otro. Pero mirando la historia y conociendo, sobre todo por Flavio Josefo, que es uno de los grandes, historiadores de ese tiempo, él era judío en realidad, pero después, pro-romano, filo-romano, amigos los romanos que lo buscan, parece que lo toman preso también y después aprovechan de su intelectualidad, ¿verdad? Explotan de eso, ya que era un gran escritor, historiador, le hacen escribir la historia, ¿verdad? Pero siempre, como le digo, filo-romano, o sea, amigo de los romanos, y se viene a pegar la griego, es filo, amigo, amistad. Bueno, y entonces, así también este Tértulo posiblemente tiene una verba, o yapocuá, o acusacuá, o puedo defender cuá, es un buen abogado. Pero así también Pablo cuando se va a defender. Pablo también tiene una formación griega, ni de esa Pablo o por lo menos
Pablo tiene una estructura en sus escritos, porque Pablo la iba a reformar en las cartas que él va escribiendo. Él, en la segunda carta que envía a los cristianos de Corinto, capítulo 11, pues verso de todo de Yeyuhu, en un momento él mismo dice, pero Pablo y Pepe, porque posiblemente él se hizo muy humilde nomás en ese sentido, para decir que le estaban acusando de que no le quieren a él, porque él no sabe hablar, y así sucesivamente. Eso en el capítulo 11. Pero en fin, de hecho, si viene alguno a predicarles a Jesús, etcétera, él se presenta ahí como que entonces pero posiblemente son pretextos nomás. Y no hay de qué admirarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz de manera, bueno, no gloriarse, etcétera. Bueno, así todo esto Pablo va hablando y va diciendo lo que él piensa, ¿verdad? Lo que él piensa de sí mismo y cómo se va defendiendo también a sí mismo. Autodefensa. Pero, y por añadiendo este día, yandeña mañana, Hechos de los Apóstoles, estamos en este capítulo 24, principalmente en el versículo 15. Tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos, es decir, estos que le están acusando. La misma esperanza en Dios que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los judíos como de los injustos. Bueno, vamos a mirar un poco esto, porque esto, como yo ya les dije de un comienzo, en realidad estos escritos, y más aún Hechos de los Apóstoles, que ya es una elaboración posterior, cuando tiene reflexión, lleva Luca Ueruña de Inaicua, va la tapea, lleva estamos en los años 90 más o menos cuando se va escribiendo esto. Entonces, él directamente hace una reflexión profunda en la que dice, primero, que yo creo lo mismo que creen ellos, no hay ningún problema. Pero más aún, lo que yo creo es en la resurrección, que no es también algo nuevo. El libro de Daniel, el libro de los Macabeos, imagina esa terminología de la resurrección. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Jesum,
en noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, veni clavis Davidica, regnare crudecelica, faciter tutim superum, et claude via silverum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel, esse virgula, ex hostis tuos umbula, despectum tuos altari, educetam trovaratri, gaude, 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 Emmanuel, nascetur pro te Israel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Adonai, qui populo in Sinai, legem dedisti vertice, in majestate gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, o sapientia, veni, disponis omnia, veni, viam prudentiae, ut doces est gloriae, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, que has quedado entre
Los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame. Hasta el extremo te entregaste en la cruz. Me salvaste, Jesús. Te has quedado entre nosotros. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles capítulo 24. Hoy el versículo 15, sobre todo, tengo la misma esperanza en Dios que tienen también estos. Y ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Opacueteo lleva la Ñande Bloque, Ñande ya Ecuri, que Lucas, en esta presentación teológica, que este es el segundo tomo, ¿verdad?, de toda una teología lucana. Lucas presenta el accionar de Dios, Antiguo Testamento, el accionar de su Hijo Jesucristo, el enviado por Dios, un segundo momento, que es la redención. Lleva o uñan de abitebe o añan de abitebe veñan de yara encarnación, incarnis, y con la resurrección que nos eleva de nuevo a la condición de los hijos de Dios, recuperar nuestra misma dignidad de hijos de Dios. Jaupebe entonces tercer momento, que es la fuerza del Espíritu Santo, es decir, la comunidad, la eclesia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creación, bondad, generosidad, regalo, entrega. Dios Padre, redención, vida, resurrección, rescate del pecado. Volvemos a la condición de hijos de Dios. Entonces, segunda persona, Jesucristo, que se encarna, aguatañan en él. Y tercero, entonces, ahora, que es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, él aquí tiene, pero muy clara, porque es Lucas el que está escribiendo. Lucas el que está escribiendo. Lucas aprende ciertamente, escucha, que le acompaña a Pablo hindú, ahí, y después hace este libro y nos presenta de una manera pero espectacular, ¿verdad? Toda una síntesis de este caminar y del entendimiento de cómo Dios se manifiesta. Vaya va Dios, vaya va veñan de yara, oye cuacañan deja, vaya va guatañan de día. Entonces, en este versículo 15 dice, tengo la misma esperanza en Dios. Tengo esa misma esperanza de Dios, el mismo camino. ¿De quién? De los judíos. Tengo la misma esperanza. Que tienen también estos. Ana, vengo y oí estos abuite, vengo y oí la Ananías, las oí personalmente, o hasta Cesarea Marítima. Imagínense, el sumo sacerdote Ananías. Quiere decir que les molestaba bastante el cristianismo. Esto de el camino. O poco ese que era llevan. Y entonces se ponían furiosos y fanáticos y hasta son capaces de pensar
en liquidar, en matar, en asesinar incluso, ¿entiendes? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y Ananías está como sumo sacerdote, y después otros ancianos que vienen, que le acompañan del Sanedrín ciertamente. Y más aún, para asegurar y para hacer bien las cosas. Oye, caiga y tenía abogado mi, y catuperían de guayeba tértulo, para presentar y para decir. Y ahí se encuentra con el procurador Félix, Cucurecha, ya tenemos un inicio, que amor por ambas para nosotros constituye siempre en todas partes un motivo de completa gratitud al procurador Félix, hombre, excelentísimo Félix, ¿sabes? Y para no molestarte más te suplico que nos escuches algunas palabras con tu habitual cordialidad. Y bueno, y esa palabra nosotros habíamos visto también en griego, que significa y que se utiliza solamente para los dioses también se utiliza, es decir, y actualmente a mí con eso ya aponaba la procurador Félix. A pesar de y que, esta, a nivel de los amigos. De porde, llamo y mila curel que está ahí en el mando, que esto, aquello, a pesar, ya conseguí, para ya conseguí sea. Y entonces la justicia y todas esas cosas, ya no interesa. Aquí estamos en el país de los amigos, ya es. En el país de los amigos y Shawai, a veces la tértulo hubo presenta. Y y ahí ya comienza, ahí ya viene, pero la acusación es solamente prácticamente aquí. Hemos encontrado a esta plaga de hombre, ¿verdad? A esta plaga de hombre, para que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y el jefe de la secta de los nazarenos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de
esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Nacieron. Así. ¿No final? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dice.
una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model y un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 24, Hechos de los Apóstoles, muy interesante. Hoy con el versículo 15, tengo la misma esperanza en Dios. Con eso ya dijimos, tener la misma esperanza en Dios quiere decir, sí, entonces, arecógina, peñan de yara e iba de cueoreme, peñan de yara o ore güero mandu pues siempre a través de los profetas peñan de yara o güero y por eso dice luego, ¿verdad? Que tienen también estos, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. En el versículo anterior, si ustedes quieren pueden ir ahí a YouTube y van a encontrar todos nuestros estudios bíblicos. Lo que hicimos anterior a este curso del día de hoy, del versículo 14, el versículo 14 decía, admito una cosa delante de ti y Felipe, que por medio del camino, es decir, por medio de este seguimiento de todas las esperanzas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, está con la esperanza en el Antiguo Testamento. Ore coro güero via lleva peñan de yara las iba de cueore, orero güero via formal peñan de yara o yerureva de cueore, ore catupirigina, roicuaponagina, la ley, la Torah. Pero después continúa, ¿verdad? Yo sirvo al Dios de mis padres, se dan cuenta, Antiguo Testamento, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, creyendo todo conforme a la ley, la Torah, pe Moisés o me peñan de esa. Aquí Pablo te está poniendo y te está haciendo una síntesis fenomenal de todo lo que es el Antiguo Testamento. Upeaco dice, ñandeco yaicuana, arape, Antiguo Testamento, la ikatujanguaya pe yagüero guatá, la ñandeco angañamoñe punuaja y cuajina, como el camino, es decir, como el seguimiento del mismo sendero. Pero oye, ema baecue ñandebe, umaitewibe, desde Abraham incluso, queridos amigos, ¿entienden? En ese encuentro de Dios con Abraham, deja tu tierra, vete a aquella tierra, a la tierra prometida, aquella que yo te mostraré. Ahoysen. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, pero ¿para qué? Y con un objetivo, sacarnos de esa realidad del pecado. Y entonces por eso dice, siguiendo conforme a lo que Dios había dicho a mis padres, creyendo todo conforme a la ley, a Pepe, hoy que llega otro, hoy que va Moisés, el más grande de los profetas, Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. O me lleva por Moisés fue dada la ley.
Pero después, entonces, toda esa ley que continúa a través de quién, dice, a través de los profetas. La profeta, nosotros así oficialmente tenemos en los profetas, están los profetas anteriores, pero están en muchos profetas que son nombrados simplemente en los libros históricos, por ejemplo. Elías, Eliseo. Por ejemplo, ando escribía pero sin embargo tienen en el libro de los reyes, por ejemplo, tenemos a Samuel, Samuel también entra como juez, como profeta, en fin. Y después aparecen muchos otros profetas medio anónimos, otros que tienen su nombre, pero que siempre están indicando y nos vuelven a recordar, porque esa pues es la misión del profeta. La profeta o mañana y realidad. Es como decir, yo miro ahora cuál es la realidad que estamos viviendo aquí en nuestro país, en nuestra comunidad. Era la Yahesha. Yahesha Moriajú, Yahesha ignorancia, Yahesha la corrupción, Yahesha la Oñemombaea, la Dahaein, Baeina, Omiango Heise Popinda, Pocane, Mundajai, dice Omia. Bueno, entonces pega la profeta la Yahesha. O también en el aspecto espiritual, ¿verdad? Porque si estas cosas suceden, queridos amigos, la oinja la ignorancia, la oinja entonces la motochorro, la oinja omimba eumia, un viaco do surgir en una manera espontánea. Daigo cuñande ñana con una genética la ñande mondajangua, sino que hay algo que no está funcionando en nuestra educación, hay algo que nosotros no estamos transmitiendo como valores de la humanidad, valores de la comunidad. Hay algo que nos está faltando. Y los culpables de eso somos nosotros como comunidad. Da ya culpamos, hay la PTI 20, que fulano es tal porque es ministro de esto, que fulano es tal porque es presidente, que fulano. Humiave ahí, porque ahora más responsabilidad en hacer que la comunidad, porque la tendota, la andere con la tendota es para que se preocupe de la comunidad. Y si no, hablando de preocupa y la comunidad, pero oye preocupa posiblemente la bolsillo, ya por la, ya posee, etcétera. Y entonces con eso, él está haciendo simplemente lo que él quiere. Y bueno, y entonces, creyendo, dice, todo conforme a la ley, se agüero ya para usted y a ver San Pablo. Y lo que ha sido escrito también por los profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Energía? ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible.
el viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, Ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos en esta segunda semana de Adviento. Iniciamos con San Lucas, la historia de la salvación que sucede, que acontece, no por fuera de la historia, sino que en nuestra propia historia, con sus sufrimientos, con sus contradicciones, con sus propias marcas, que no siempre son las más humanizantes, sabemos eso. Los ritmos de la historia dan la pauta para captar a Dios, que se hace presente de manera concreta también para salvar al ser humano. La historia para la teología bíblica es siempre el lugar donde Dios se revela y se salva. Por eso Lucas hace también una síntesis de toda la historia de la humanidad. Nos relata en dos perspectivas. Esa primera, desde un poder político social representado en una pirámide de poder que comienza con el emperador, luego con el prefecto romano en la región que era Poncio Pilato, luego están los tetrarcas, Herodes, Felipe, Lisanio, pero al mismo tiempo indica también datos de la realidad religiosa que dominaba por entonces la vida del pueblo. Personajes, por ejemplo, como Anás, Caifás, los sumos sacerdotes. Y bueno, en este ambiente es donde Dios suscita un mensaje de salvación, que será dado primero por Juan Bautista, ¿verdad? Quien rompe con esa tradición de su familia, al recibir ya el nombre y también en la forma de vivir. Juan será su nombre, decía, rompe toda tradición. Es la propuesta del Adviento. Juan después
irá al desierto tomando distancia, de esta manera entonces, de la tierra prometida que se había convertido en ese lugar de deshumanización y muerte al final de cuentas. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino.
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el discurso de Pablo ante el procurador romano, Félix, famoso Félix. Nosotros hemos hablado ya de Félix, pueden ir atrás, pueden ver ahí en YouTube nuestros cursos anteriores. Félix dicen que era un esclavo, ¿verdad? Que después también a través de su hermano consiguió la libertad y tiene esos rasgos y esas características. Sobre todo dice que era muy, muy cruel, era una persona que no le interesaba gran cosa. Y claro, porque si vivió como esclavo toda su vida, hasta que después fue liberado, entonces después también, incluso con ciertas intrigas, peleas, etcétera, él llega a ganar. Imagínense, dice que es el primer procurador, el que tiene un título de procurador salido de la esclavitud. O sea que lleva un bareteo, y gracias a su hermano también, ¿verdad? Porque su hermano también le ayudó para que todo eso, porque era su hermano muy amigo del emperador nada más. Entonces por ahí va la cuestión. Y posiblemente que también era lo que se estaba necesitando, porque los romanos, iba ley les formal, les mandó a Israel, les manda aquí entre los judíos, orden y disciplina. Y Pablo dice, hace mucho tiempo, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, tú juzgas en esta nación a los judíos. Y entonces, porque dice que era muy intransigente, era muy cruel, y claro, tiene pues el alma, ¿verdad? Como nosotros también nos formamos. La ñandé, por ejemplo, la ñandé formó ñandé monda hoy, la ñanderu hoy, mondate a la ñandé abuelo hoy, mondama que hoy. A ñandé upecha, ella continúa. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Entonces ñandé ella protege. Y entonces, y aparecemos después en hambre, luego como qué cosa, ¿verdad? Y eso es falta de educación, pero una educación espiritual, sobre todo, queridos hermanos. Porque todos sabemos en una educación, porque muchos, no es que son ignorantes, no es que les falta educación en cuanto a sabiduría o gnoseología. Hoy a tu oña forma poná, te tambueres, hoy ve la norte, Estados Unidos, Europa, hoy en las grandes universidades, oña forma. De cual yo estudiaba y yo estaba oye pasear, pero en fin, o con títulos o lo que sea. Pero no es esa la formación, se dan cuenta. La formación es la formación en los valores y en los principios humanos de la comunidad. Entonces podemos también formarnos a ser grandes, no sé, economistas, etcétera, pero pelle y purú, ñamonda por una vez allá por una vez entonces nuestras cosas indebidas ya es su peupella. Y eso no es, hermanos, educación. Educación entonces significa la integralidad de la persona. Los grandes santos educadores, y uno de ellos es San Juan Bosco, justamente, miren, le sacaba a los chicos que eran, entre comillas, que eran patoteros, que estaban en la calle, que estaban huérfanos, a formar, pero lo forma. Y le formaba integralmente, le daba una educación para el trabajo, pero el trabajo en el camino de la honestidad, es decir, formar a la persona, formar en los valores y principios de humanidad. Tener a Dios en el corazón, queridos amigos, no significa, porque yo me pongo ahí todo el día, Padre nuestro Dios te salve María, o haré con la oración, mi bebé, a la repetición de mi oración. No, porque hay muchos de esos que nos roban y que nos hacen cosas indebidas a toda la comunidad, a toda una nación,
Mi oye, voy a repetir de la Padre Nuestro, Ave María, creo en Dios Padre, entero, repetir de. Pero sin embargo, no tienen esa formación verdadera en el espíritu, porque el espíritu de amor, de solidaridad, de conocimiento de Jesucristo, nos lleva a preocuparnos y a decir que todos verdaderamente tenemos que estar bien. Todos dijimos, todos, pe palabra, pe la faltarla, todos. Entonces, algunos minten, entonces la ya se calle, ya por la ñande, ya posee. Así que, queridos hermanos, tenemos que pedir esta gracia. Y esta gracia es esencial y fundamental. Apean la Pablo y añande y nave. Hoy se acapona hoy. Tengo la misma esperanza en Dios. Esperanza, el esperar lo que tiene que suceder para nosotros. Que también tienen todos estos. Cuando hubo cuera, cuando hubo ina, ambas las cuera hubo se hubiera recobeite. Estoy en ese camino. De que ciertamente habrá una resurrección. Aquí está lo esencial que Lucas quiere subrayar. La resurrección quiere decir la renovación y el espíritu del corazón de nuestra misma comunidad y de nuestra misma sociedad. Y después dice, tanto de los justos como de los injustos. Y esto vuelve a tomar su teología, Lucas, desde el capítulo 12 de Daniel, del 1 al 3. Interesantísimo, ¿verdad? Que dice que habrán, que los muertos volverán a resurgir, a levantarse del polvo, pero para ser juzgados, tanto los buenos, los justos y los injustos, los dos, dice, van a resucitar. Habrá una resurrección. ¿Pero para qué? Para luego ser puestos a la derecha o a la izquierda. Peña de Yacuama, Yareco, ahí San Mateo capítulo 25, ahí Yareco, ¿verdad? Y entonces, para mirar de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a nuestras obras. Vaya bañande ya puede vaya bañañe comportaba. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir, esto es maravilloso. Llega el juego, autodefensa, ¿verdad? El discurso de Pablo ante el procurador Félix. Porque pealaña de mocaneña y nada mombe uñande iñande va ella pañande ya güero guatana y peñande de cobe. Especialmente nuestra familia, nuestra vida y nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.